Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vivimos en el mundo de las redes sociales y de internet, pero hace 11.000 años la manera de comunicarse era apenas una simple conversación grupal, unos primeros símbolos, un intercambio de pequeñas palabras o signos, y si era lo suficientemente importante, dibujos en cuevas, pinturas rupestres que mostraban las escenas principales de las vidas de los primeros hombres, lo que debía prevalecer para ser visto y aprendido por las futuras generaciones. Un sistema de lenguaje que empezaba a diversificarse, en donde primaba lo que podía servir para la supervivencia de cada tribu, sus escenas de caza, los animales del entorno, también sus ritos, fascinantes momentos de unos seres humanos no muy diferentes a nosotros, pero algo pasó en la antigüedad que os voy a contar hoy. Alguien vino a un lugar determinado de Argelia, en África, en ese tiempo, que impresionó a los habitantes de aquella zona y que marcó la historia de nuestra especie para siempre, como nunca antes había pasado. Alguien, o mejor dicho, un líder, comandando a unos seres como él, aparecieron, bajaron a la tierra y protagonizaron una historia colosal con emociones y con acciones que escapan a nuestro entendimiento. Os estoy hablando de los cabezas redonda de la meseta de Tassili. Os estoy hablando de los visitantes más extraños que ha visto nuestro mundo. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué vinieron? ¿Y por qué lo que vamos a ver se diferencia tanto de otras pinturas rupestres con supuestos seres ajenos a la Tierra? ¿Cuál fue su poder y hasta dónde llegó su ciencia y su influencia en la Tierra? Tenemos hoy un viaje desde un primer avistamiento y un gran dios hasta un linaje y una civilización, la civilización egipcia, así que bueno, pues poneros cómodos porque la verdad es que vamos a ver algo que desde luego no se ve todos los días. Vamos a viajar. En aquellos momentos, como decía, en el año 9000 a.C., hace 11.000 años, todos los historiadores coinciden en que los hombres no tenían una imaginación suficiente como para imaginarse seres que no tuvieran características animales o similares a las humanas. No podían imaginarse cuerpos extraños, pero estos mismos historiadores, al ver estas pinturas, aún se resisten a identificar los seres que estamos empezando a ver en este programa como seres ajenos a la Tierra, y también se resisten a establecer conexiones. ¿Por qué se niegan a ver un contacto tan evidente? ¿Quién teje los hilos para que en los libros de historia estos seres no sean estudiados y comparados con los dioses y los monarcas imposibles de la antigüedad? ¿Por qué tampoco hay estudios sobre el hecho de que estos seres son los protagonistas de encuentros actuales del tercer tipo, encuentros extraterrestres? Los historiadores deberían prestar atención a la gran historia que os voy a contar sobre Tassili, por lo fascinante de la situación, ya que como mínimo las escenas que fueron recreadas de estos seres, junto a otros que como veremos después también son protagonistas de diferentes interacciones con los seres humanos, exponen momentos relacionados con sentimientos de miedo, algo que ya a nivel metafísico e incluso militar y social desde luego es de interés por si volviera a repetirse en el futuro. Debería de estudiarse todo esto. ¿Tenían miedo los humanos de Tassili de ellos? ¿Avisaban estos murales y otros encontrados en el mundo de los cabezas redonda y de sus acompañantes, de sus posibles creaciones, de sus posibles antecesores y predecesores y de sus acciones científicas tremendas? Veamos un poco el tema en contexto. Los antiguos seres humanos, sus redes sociales, vamos a llamarlo así, sus Facebook y sus Twitter eran inmensos murales donde pintaban maravillas u horrores
inmemoriales. Es que no tenían otra manera de hacer pasar esta información. Ve allí, hijo mío, y aprende de lo que nos pasó. Vendrán, volverán. Esto fue lo que vi, lo que se vio. Estos son los que nos dominan, estos son los buenos y estos son los malos. Esto fue lo más importante, hijo mío. Apréndetelo porque existe. Existe igual que existe esta escena de caza de la que vivimos, en la que expongo lo más importante que hay para nuestra cultura, para sobrevivir. Así pasó en Tassili, y no solo allí. La tierra es lugar de paso. Vinieron los Cabezas Redonda, hicieron lo que hicieron y además vinieron muchos más en más lugares. Esto lo vamos a ver en este programa. Hemos visto maravillas o quizá horrores en Horseshoe Canyon en Estados Unidos. Figuras tremendas, no humanas, clasificadas por poder en base a su tamaño y separadas, además, de otras figuras más pequeñas, como veremos también con más protagonistas de este programa. Siluetas bidimensionales perfectamente recreadas y tenebrosas. Algo vinieron a hacer. También fueron inmortalizadas en las cuevas de Bastard en la India, en la gran roca Ayers, en Australia, con los Wandjina y los hombres transformados. En Valcamonica, en Italia, incluso bien es sabido que también ocurre con las figuras Dogu, en Japón. Seres que no son animales ni humanos, seres que, como decía, vinieron en su momento y vinieron a por algo. Lo tenían claro, y a mí, como investigador, hay algo que me impresiona en todo esto, nada más empezar. Los seres lo tuvieron claro y los humanos al describirlos y pintarlos también. Ahí tenemos la exactitud extraordinaria de los dibujos. También hay un detalle esclarecedor y también extraño. En ocasiones hay machos y hembras, y ya os voy dejando la idea en la mesa, como si hubiera una idea de un plan para un experimento de una hibridación en lugares separados por todo el globo, como si hubiera habido diferentes oleadas de visitas de seres ajenos a la Tierra en la antigüedad que hubieran interaccionado con el hombre para conseguir crear otras criaturas o conseguir genes de nosotros o gracias a nosotros. Buscaban esa diversidad genética quizá perdida en sus especies, por el tiempo. ¿Por qué estas visitas? Ya estuvimos en un programa anterior hablando de la posible llegada de uno o varios pueblos ajenos a la Tierra a la isla de Pascua por la búsqueda de un componente químico, la rapamicina. Pero si nos fijamos, es que el planeta es mucho más apetitoso de lo que en un principio podríamos suponer. La Tierra es un lugar tan rico a nivel vegetal y animal que sería un planeta sin duda atractivo para toda civilización que se preciara para buscar no uno, sino decenas o miles de componentes orgánicos o genéticos en animales, o en nosotros, la especie más evolucionada e inteligente, supuestamente inteligente sobre la faz de la Tierra. Y poniéndonos en contexto, buscando ciencia y diversidad, nosotros haríamos lo mismo, iríamos más veces a un planeta como el nuestro, ya lo hacemos en nuestro propio mundo, expediciones en varias ocasiones, lo hemos hecho y lo haremos, varios países, entonces, bueno, pues varias especies, y vamos a extrapolarlo, entonces varios contactos, y varias experimentaciones y por tanto varias pinturas y varias situaciones de varios seres, quizás de positividad, simples contactos amistosos o no, quizás horrores o violencia por descontrol en el contacto, quizá simple necesidad y raptos necesarios y realizados gracias a una superioridad física. Nosotros lo hacemos con los animales. Veremos qué hicieron esos cabezas redondas en este programa. A mí
me ha impresionado muchísimo este viaje. Ya veréis. Hoy nos vamos a un lugar del mundo que fue un vergel de vida, pero ahora es un desierto intransitable. Allí encontramos a estos seres tremendos, tremebundos, perturbadores, los cabezas redondas, y habrá quien los identifique como viajeros en el tiempo o astronautas. En primer lugar, por sus vestimentas quizá humanas, o seres extraterrestres por sus características craneales. También estos seres sin duda serán identificados como seres místicos por según quien los vea, o acompañantes de nuestra especie en toda su evolución. También seres enviados, creadores o vigilantes de nuestra raza, enviados por otra, la original, capaces de experimentar también con animales de esta meseta de Argelia y quizá hasta cruzarnos con ella. Cogemos la máquina del tiempo y nos vamos, como decía, al desierto de Tassili Nanjer, y aquí quiero enseñaros, cómo no, y nada más empezar, a la gran figura encontrada por Henry Lod, este gran explorador en su mítico viaje hace más de 50 años. Tiene una altura de más de 6 metros y presenta unas peculiaridades sorprendentes. Tenemos un traje holgado, un casco ovalado y dos extrañas elipses concéntricas que representarían un rostro, pero fijaros qué raro, un rostro inclinado, metido dentro de lo que vemos que es el casco o la escafandra, y con esos agujeros ya cercanos a una junta que une ese casco con el traje. Es posible incluso que las dos elipses concéntricas estén hasta representando un brillo, un reflejo ante una superficie de cristal. No existen referentes antropomórficos en las culturas antiguas de esta zona de cabezas sin pelo con 4 muescas en lo que sería lo alto del cráneo. Y lo asombroso es que no se presenta solo. Existe otra pintura en donde más seres del mismo tipo avanzan detrás de ese gran ser no humano, que además presenta un extraño objeto encima del casco de esa cabeza redonda, cráneo o protección redonda u ovalada. La forma u objeto y su significado, por supuesto, y como decía, es subjetiva. Un símbolo de poder, sin duda es más grande, va el primero, lidera y lleva en la cabeza algo que parece una cesta. Los demás siguen, es el líder, pero ¿el líder de qué actividad? Pronto lo veremos, porque su actividad puede que no sea positiva. ¿Qué hacían esos cabezas redondas allí? Presenta botas, presenta guantes, algo que en aquellos tiempos no era concebido con tal perfección por aquellos pobladores de Tassili. Estas actitudes de jerarquía por tamaño también se han visto entre los seres de los murales de Horseshoe Canyon en Estados Unidos, lo que veíamos antes. Algo fascinante, es la misma forma de actuar, es la misma forma de ser representados. Aquí estos seres se separan e incluso se presentan con estructuras triangulares, simétricas sobre la cabeza, además de coderas, cinturones y rodilleras, con siluetas similares al caso Kinula de Finlandia de 1971, en donde un objeto volador no identificado tomó tierra y tras unos minutos salió un ser con el mismo aspecto interaccionando con 2 leñadores de la zona. Además dejó una gran cantidad de radiación en lo que sería pues todo ese bosque. Además, existen otras características asombrosas. Algunos de estos dioses presentan pechos, como los de las mujeres, e incluso vientres similares a los que un pueblo del Neolítico podría representar para un embarazo. Pero hay otro problema aquí. En otra pintura, repito, datada de hace 11.000 años, se representa otra escena de estos cabezas redondas dados de la mano entrando en un objeto, en una escena que impresiona
por los extraños cráneos de las figuras demasiado pequeños e inclinados, y una vez más por los ligeramente aumentados volúmenes de los vientres de las mismas. Un cabeza redonda haciendo entrar a dos seres hibridados, modificados genéticamente, dos seres humanos sobre los que se habrían hecho experimentos. Habrían venido y tendrían ya en marcha su plan. Los lugareños estarían exponiendo, si nos fijamos, ya la gran historia, la gran presentación, el gran dios de 6 metros, las primeras interacciones, los primeros experimentos, vuelta al objeto aterrizado. Fijaros esa primera abducción, esas abducciones. Estamos viendo unas escenas de lo que sería ya pues que aquella gente estaba dándose cuenta de aquellos primeros momentos de lo que sería un plan de hibridación a embarazadas. Es una actividad relacionada con lo que sería cruce de especies. Desde luego aquella gente lo vio bien. Fijaros que en este caso la cabeza redonda es sorprendentemente translúcida en el líder, como si efectivamente fuera una escafandra. Esto es fascinante. Pero hay otro ser aún más impresionante, uno que presenta un cráneo alargado e incluso 2 ojos marcados. El hueso frontal es demasiado grande como para ser el de un ser humano y está levantado hacia adelante. El parietal y el occipital son inmensos con respecto a los de un ser humano. Un extraño maxilar y un cuello excesivamente grande terminan por completar un ser que desde luego no se corresponde con las medidas normales de un hombre, teniendo en cuenta además que tenemos como referencia que en Tassili los seres humanos se representan normalmente delgaditos y estilizados. Aquí tenemos a un extraño visitante que habría llegado allí durante el gran experimento extraterrestre de hace 11.000 años u otro experimento realizado por ellos. Impresionantes los cabezas redondas junto a seres con inmensos troncos y grandes pabellones auditivos que son inmensos a nivel craneal, a los vistos en el incidente de Kelly Hopkinsville en el año 1954 en Estados Unidos, en donde una familia fue asediada en su casa por una serie de criaturas que habrían tenido contacto con un objeto volador no identificado, y también fascinante la presencia, ya que estamos hablando del fenómeno y de los objetos, de una rueda marcada en las montañas Atlas, también de Tassili, no muy lejos de estas cuevas, que también es similar a la rueda que fue inmortalizada en esta moneda del año 1680 de Francia y que también aparece en esta tablilla sumeria en donde se muestra la creación del ser humano. Fijaros que es exactamente lo mismo, es el mismo fenómeno en diferentes momentos de la historia. Y hay más, mucho más. En el mundo en el que aparecieron los cabezas redondas, también aparecieron seres antropomórficos, es decir, erguidos, pero con cabeza de insecto, algo similar a las leyendas de los indios norteamericanos que también habrían tenido contacto con estos seres, los famosos hombres hormiga de los indios Hopi, que por cierto también aparecen inmortalizados en la famosa Ayers Rock de Australia. Ni que decir tiene que fueron contemporáneos, pero que fue imposible que esas 3 civilizaciones pudieran contactar. ¿Quién realizó esos 3 experimentos de hibridación en 3 lugares diferentes de la Tierra en aquel momento de la historia? También en este mundo de las cabezas redondas, de los cabezas redondas, mejor dicho, aparecen seres pequeños macrocéfalos como los que se han identificado en multitud de ocasiones en el fenómeno OVNI con los famosos grises. Y también hay una extrañísima figura similar a un cerebro con un ojo, similar al también protagonista del extrañísimo incidente, el extrañísimo encuentro ocurrido en la localidad de Palos Verdes, Estados Unidos, en el año 1973. Y es que además no hay uno, sino que hay 2, y el segundo es transparente. Fijaros qué raro
que es este dibujo, este ser, ¿no? Es asombroso. Es un crisol de seres en donde el más grande, el gran dios de 6 metros, el gran cabeza redonda, sigue liderando todo en importancia. Todo lo que pasó allí, expediciones, experimentos, abducciones o entradas a objetos voladores no identificados, aterrizados, salidas de seres hibridados que habrían tenido contacto con los pobladores, seres físicos que muestran transparencia u opacidad, todo queda bajo su importancia y liderazgo. Gigantes como los que siempre se ha hablado en la antigüedad, aquí, al lado de gente, de lugareños que cazan sin imaginación ni ganas de tenerla, además, en un mundo en el que tenían que vivir al día para no morir de hambre, ni además ni pasar hambre. Tenían que todo aquello tenía que ser lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo y no pensar en cazar o en coger agua o en recolectar verduras o simplemente relacionarse con otras tribus para cambiar alimentos o cambiar ropas y no morir, ¿no?, de hambre o de frío. Tenía que ser importantísimo todo aquello. Lo que pasó en Tassili con los cabezas redondas y con toda su tropa, vamos a llamarlo así, pues, y todo lo que venía acompañando su entrada al mundo de los seres humanos que allí habitaban, fue apoteósico a nivel de investigación por la diversidad de seres y situaciones como estamos viendo. Son intenciones, son acciones, son presencias, hechos inmutables, sufridas por aquellas gentes, contempladas, no comprendidas en sus inicios, pero finalmente fueron entendidas como vitales y tan vistas y observadas tantas veces que pudieron ser dibujadas perfectamente. Pero ¿quiénes fueron? ¿Seres divinos? ¿Seres que vinieron a ver la evolución de la semilla que se plantó genéticamente en su momento? ¿Seres que se encontraron con este planeta y dieron aviso a otros? ¿Criaturas que podríamos ser nosotros en el futuro, pero quizá no nativos de este mundo, otras humanidades de otros planetas? Aquí vemos figuras pues muy parecidas a los seres humanos, ataviadas con cascos y rodilleras, unos de pie, pero otros flotando ingrávidos. Y además también tenemos manos humanas firmando y dejando su huella para un futuro que merecía saber lo que había pasado allí. Humanos del futuro en nuestro pasado, con seres ajenos a la Tierra. Fijaros lo que estoy diciendo, es que es impresionante. El mundo de los cabezas redonda y lo que pasaba con aquellos seres similares a nosotros, que podrían ser perfectamente viajeros en el tiempo, por su aspecto lo digo, y que pasaba delante de los pobladores de Tassili y ellos veían sus comportamientos durante generaciones y generaciones, mientras iban manteniendo las pinturas tan bien que incluso aún hoy con la erosión del desierto se pueden ver. Tenían pánico a que el tiempo borrase un recuerdo pintado tan valioso, pero lo consiguieron. Pero fijaros qué gran historia, y llegó un momento en el que todo acabó. Y lo más importante es que esas escenas, pues ahí quedaron todas recogidas. Y claro, tiene que haber algo, lo más importante. Pues os voy a decir lo más importante. Unas escenas, las abducciones, ahí están las claves. La clave de lo que realmente ocurrió allí. ¿Y por qué digo esto? Porque sin duda algo intentaron hacer con nosotros a nivel genético de forma definitiva. Y se ve. En algunas escenas apareció una figura horripilante de un ser que posiblemente por su estructura craneoencefálica minúscula no habría podido sobrevivir. Pero es que al lado aparece otra figura macrocefálica similar a un feto, que sería una mezcla de especies que sí que habría podido sobrevivir. Ahí estaría el gran éxito y sin duda lo que enlaza el gran incidente de Tassili con otras culturas y con otros dioses antiguos, concretamente del antiguo Egipto, porque ahí está el gran dios egipcio, ahí lo tenemos, dioses que vinieron de los cielos, una figura
con una cabeza alargada que tiene la misma forma craneal imposible que la que tienen los antiguos faraones de Egipto, que por cierto también aparecen en Mesoamérica en muchas ocasiones. Lo que serían antiguos pueblos que tratan de imitar a sus dioses, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el gran éxito de los cabezas redondas en su gran experimento. Ahí aparece descrito. Esos cabezas redondas vinieron a por esa diversidad genética, como estamos viendo, tras realizar todo tipo de experimentos genéticos para su propio beneficio, evidentemente, y podrían haber conseguido su propósito o parte de él, y además ese proyecto habría podido ser adicionalmente exitoso al dejar parte de su impronta genética en el ser humano hasta que se produjese una deformación craneal, como estamos viendo en esa forma de feto, esa deformación craneal en nosotros, tal que se permitiese crear un ser similar a los que nos encontramos nosotros en las antiguas dinastías de los faraones de Egipto. Con el mismo cráneo aparecen. Aquí está la grandísima clave. Es evidente. Todo esto observado de forma impresionante, sin duda, por seres humanos no de este tiempo, por tanto del futuro, de nuestro mundo o no. Y lo digo por la evidencia de su aspecto, que vieron todo y todo quedó pintado y reflejado y recogido hasta hoy. Pero, ¿quién conoce esto? Nadie. Un espeso manto de silencio tremendo ha caído sobre el mundo de los cabezas redonda, sus experimentos y todo lo que ocurrió en su visita, y os voy a decir por qué. Porque es incómodo todo esto, muy incómodo, porque vivimos en un mundo completamente cerrado a nivel histórico y científico. Porque tendríamos que admitir un contacto con unos seres superiores que hicieron lo que quisieron con un pueblo de la antigüedad, con una gente que estaba allí, cazadores, recolectores, que no podían hacer mucho, la verdad. Y claro, y es que el ser humano simplemente a día de hoy no puede creerse algo así, porque es que el tema es demasiado fuerte, el tema es demasiado increíble. Pensar que hemos sido manipulados genéticamente, aunque en nuestro ADN, como dije en mi último programa, existe un código que no puede darse en nuestra naturaleza, un código secreto en binario y en decimal que no es posible que se dé en la naturaleza, y que evidentemente viene de ahí, que debe de haber sido impuesto e inducido de forma artificial, y ahí puede estar la raíz y la clave. Aquí estamos hablando de un contacto con unos seres que sí que puedo decir que tenían muy claro lo que querían al venir a este planeta, que tenían muy claro que podían ir a otros lugares, pero que al menos para experimentar, para establecerse, quizá obligados por su propia salud. Es que nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Por circunstancias mayores de vida, porque no les quedó otra en su gran historia, pues no les quedó otra que venir a Tassili, a ese gran vergel de vida que había allí, y hacer lo que allí quedó pintado, y hacer lo que hicieron de forma justa o injusta con nosotros. Bueno, vinieron incluso más seres, los crearon ellos, los llamaron ellos, se presentaron otros, vinieron, lo que serían seres humanos del futuro o de otros sitios, de otras épocas, quizá a vigilar de otro espacio, de otro tiempo. Allí aparecen. Acercarme a este tema, pues ha sido algo precioso en mi vida y tenía muchísimas ganas de hacer este programa, y os doy las gracias por haber estado conmigo hasta aquí, junto a mí. Y bueno, pues hay algo fascinante que quiero deciros para terminar, y es que hay unos seres humanos que quisieron
que vosotros vierais este programa hace 11.000 años y que quisieron que os enterarais de todo esto, y creo que ese concepto y ese sentimiento, ¿no? Y esa fuerza, pues creo que sentir eso no pasa todos los días. Y si os he podido yo transmitir un mínimo de la fuerza que tuvo esa gente para que vosotros os enterarais de esto, si os he podido transmitir un mínimo de lo que ellos quisieron transmitiros, pues desde luego soy tremendamente feliz. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.